Bienvenidos a un episodio incómodo. Hoy no vamos a hablar de la verdad como eslogan moral, sino como tensión permanente. ¿Qué es realmente la verdad? ¿Algo que poseemos o algo hacia lo que nos aproximamos sin tocarlo nunca? La ciencia corrige sus propios modelos. Las creencias cambian. Las convicciones se ajustan. Y aún así, seguimos hablando como si estuviéramos en posesión definitiva de lo correcto. En este capítulo vamos a explorar la arquitectura invisible de la honestidad humana. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué nos mentimos? ¿Por qué la comodidad compite con la precisión? ¿Y qué exige realmente vivir con integridad mental? Porque quizá la pregunta no es ¿tienes la verdad? Sino ¿estás dispuesto a revisarte cuando la realidad te contradice? Para los científicos, la verdad no es algo que se guarda en un frasco. Newton pensó que tenía el universo resuelto hasta que Einstein llegó con su teoría de la relatividad y le dijo, «Sujeta mi cerveza». Pero luego la física cuántica dijo, «Espera, hay más». Esto puede ser frustrante porque, seamos honestos, a nuestro cerebro le encanta la certeza. No quiere probabilidades, quiere respuestas claras como un GPS que te dice exactamente cuánto falta para llegar. Pero la ciencia es más como un mapa antiguo lleno de dragones. Así que la próxima vez que busques la verdad, recuerda que está en constante evolución. Es como esa serie que nunca termina, siempre un nuevo giro. Y eso, amigos, es lo que la hace tan fascinante. Vamos al siguiente tema. Ahora, hablemos de las mentiras piadosas. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Como cuando te dices que vas a ir al gimnasio el lunes, y luego es jueves, y te encuentras en el sofá con una pizza. ¡Oh! El autoengaño. Las mentiras piadosas son como los post-its que pones en el espejo. Hoy sí, mañana también. Son esos pequeños empujones que a veces necesitamos para sobrevivir al día a día. Pero, cuidado, porque pueden convertirse en una bola de nieve. Ahora, algunos pueden argumentar que un poco de autoengaño es sano. Después de todo, ¿quién no necesita un poco de motivación extra? Pero, ¿qué pasa cuando esas mentiras se acumulan? Es como construir un castillo de naipes sobre arena. Entonces, reflexionemos. ¿Es el autoengaño un trampolín o una trampa? Es un arte que debemos aprender a dominar para no perder el equilibrio entre la realidad y la ilusión. Pasemos a lo siguiente. Vamos a desmenuzar la honestidad humana, esa arquitectura invisible que sostiene nuestras relaciones. Es como el Wi-Fi, no la ves, pero si falla, todo se va al garete. Una vez, un amigo me dijo que la honestidad es decirle a tu colega que tiene algo entre los dientes, aunque sea incómodo. Es un acto de confianza mutua, como un puente que construimos entre dos personas. Pero la honestidad también es complicada. Imagina que siempre dices la verdad, como Jim Carrey en Liar Liar, puede ser un desastre total. A veces, una pequeña omisión es necesaria para mantener la paz. Así que, pensemos en cómo la honestidad puede ser esa fuerza que nos une, pero también una herramienta que debe usarse con sabiduría. Y ahora, vamos al cierre de nuestro episodio. Y aquí estamos, en la recta final de nuestro viaje sobre la verdad, la mentira y el autoengaño. La verdad siempre estará en movimiento, como un río que nunca deja de fluir. Imaginen un futuro donde la verdad sea una experiencia compartida, no una propiedad privada. Un mundo donde las mentiras piadosas sean reemplazadas por empatía y honestidad, pero con un toque de humor. ¿Suena utópico? Tal vez, pero soñar es gratis. Mientras tanto, sigamos explorando, cuestionando y riéndonos de nuestras propias contradicciones. Al final del día, la búsqueda de la verdad es lo que nos hace humanos, con todas nuestras fallas y genialidades. Así que si la verdad no es una propiedad privada, sino un horizonte al que nos acercamos, la pregunta inevitable es otra. Si no la poseemos, ¿por qué sentimos tanta necesidad de aparentar que sí? Porque aquí empieza algo incómodo. No solo defendemos nuestra verdad, también la maquillamos, la ajustamos, la doblamos cuando nos conviene. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. ¿Por qué mentimos realmente?
Si la verdad es un horizonte, entonces la mentira no es solo su opuesto moral. Es algo más sofisticado. Porque mentir no es simplemente decir algo falso, es una capacidad cognitiva compleja. Para mentir, necesitas entender lo que el otro piensa. Necesitas anticipar su reacción. Necesitas inhibir la verdad real y sostener una versión alternativa sin que se note la grieta. Eso implica teoría de la mente, memoria, control ejecutivo. No es una falla del sistema. Es una función avanzada del cerebro humano. Y la pregunta incómoda no es si mentimos. La pregunta es, ¿por qué evolucionamos para poder hacerlo tan bien? Imagina que la mentira es como un pastel de 3 capas: teoría de la mente, memoria y control inhibitorio. No se trata solo de soltar una mentira, sino de entender lo que la otra persona cree, recordar tus propias mentiras y frenar ese impulso de reírte en la cara de alguien cuando te creen. Es todo un arte, señores. Pero espera, antes de que me acuses de defender a los mentirosos, consideremos esto. Desde una perspectiva evolutiva, mentir podría haber sido una forma de evitar peleas o unir tribus. Imagínate a un cavernícola diciendo, no me comí el último mamut, una mentirilla para mantener la paz, ¿verdad? Así que la próxima vez que pienses en mentir, recuerda que no todas las mentiras nacen del mal, algunas simplemente son un intento de evitar el drama. Al final, puede que mentir sea solo un reflejo de nuestra necesidad de conexión social. Las mentiras piadosas, ¿quién no las ama? Son como el chocolate de la mentira, dulce, pero aún así te hace sentir un poco culpable. Tu nuevo corte de pelo te queda genial. ¿Lo piensas realmente? Quizás no, pero lo dices para no herir sentimientos, ¿verdad? Aquí va una historia. Una vez le dije a un amigo que sí, su banda sonora de ukelele era increíble. En realidad, sonaba como un gato peleándose con una aspiradora. Pero, ¿qué logré? Un amigo feliz y una tarde sin drama. Es un ganar-ganar, ¿no? Ahora, claro, algunos dirán, pero la honestidad es lo mejor. Y por supuesto, ser honesto es importante. Pero, ¿siempre queremos escuchar la cruda verdad? Imagínate si cada vez que preguntaras si ese pantalón te queda bien, te dijeran pareces un muffin mal horneado. ¿Lo soportarías? Así que, mientras navegamos en este mar de mentiras piadosas, recordemos que a veces un poco de azúcar puede suavizar la realidad. Después de todo, ¿quién dijo que la vida no puede ser un poco más dulce con una pizca de mentira? Ahora, aquí tenemos las mentiras por miedo. Todos hemos estado allí, como cuando decías que habías estudiado para un examen solo para evitar el juicio de tus compañeros, cobardía o simplemente autopreservación. Dicen que el miedo es un gran motivador, pero también es un gran embustero. Déjame llevarte a un escenario hipotético. Estás en una primera cita y te preguntan si te gustan las películas de terror. Dices que sí, aunque en realidad te escondes detrás del cojín. ¿Por qué? Porque el miedo a quedar como un gallina es más grande que tu amor por la honestidad. Pero, seamos realistas, ¿es siempre malo mentir por miedo? Algunos dirían que estas mentiras son un escudo, como una capa invisible que nos protege de las críticas y el rechazo. Otros pensarán que es mejor enfrentar la verdad y salir fortalecido. ¿Tú qué piensas? Mira, al final del día, las mentiras por miedo son un reflejo de nuestras inseguridades. A medida que avanzamos, es interesante preguntarnos si estamos realmente protegiéndonos o simplemente evitando enfrentarnos a nosotros mismos. Finalmente, hablemos del futuro de la mentira. En un mundo hiperconectado donde las fake news se difunden más rápido que un meme de gatos, ¿nos espera un futuro de más mentiras o de más honestidad? Es como un episodio de Black Mirror. Piénsalo. Con la tecnología, es más fácil que nunca crear realidades alternativas. Podrías estar sentado en tu sofá diciendo al mundo que estás en Ibiza. Pero, al mismo tiempo, esta misma tecnología podría ser nuestra salvación, revelando mentiras y trayéndonos más cerca de la verdad. Un desafío aquí es que, aunque la verdad puede ser más accesible,
también necesitamos estar dispuestos a aceptarla. ¿Estás listo para un mundo donde cada mentira pueda ser desenmascarada en segundos? Es un pensamiento aterrador y emocionante a la vez. Así que, mientras miramos hacia el futuro, reflexionemos sobre cómo queremos que evolucione nuestra relación con la verdad. ¿Seremos más honestos o simplemente encontraremos nuevas y mejoradas formas de mentir? Solo el tiempo lo dirá. Ahora exploramos un tema tan resbaladizo como un jabón mojado, el autoengaño. Ah, sí, esa habilidad que tenemos de contarnos cuentos chinos para hacernos sentir mejor. Robert Trivers, un genio en esto de estudiar la mente humana, dice que el autoengaño evoluciona porque, sorpresa, nos ayuda a engañar mejor a los demás. Es como si creyendo nuestra propia telenovela, los demás se la creen también. Imagina que eres un vendedor de coches usados. Si realmente te convences de que ese coche con 200,000 kilómetros es prácticamente nuevo, ¡bingo!, tu cliente lo comprará con una sonrisa. Claro, esto es una historia hipotética. O quizás no tanto. Pero aquí va el giro. ¿Qué pasa cuando esa mentira interna se convierte en una red en la que estamos atrapados? No siempre es oro todo lo que reluce, amigos. Mirando al futuro, el autoengaño podría ser nuestra ruina o nuestra salvación. ¿Quién sabe? Tal vez aprender a ser honestos con nosotros mismos sea la nueva evolución. ¿No sería eso un plot twist digno de Hollywood? Ahora, hablemos de la disonancia cognitiva, que es básicamente cuando nuestras acciones y creencias tienen una pelea de bar al estilo de una película de acción. Festinger nos enseñó que cuando lo que hacemos choca con lo que creemos, tendemos a ajustar nuestras creencias para evitar esa incómoda sensación de estar en una película de terror. Por ejemplo, imagina que te comes un pastel entero y luego te dices a ti mismo que el azúcar es buena para la creatividad. Suena familiar, ¿verdad? Pero cuidado, ajustar nuestras creencias constantemente puede convertirnos en un camaleón emocional, siempre cambiando de color para encajar. Quizás en un futuro no muy lejano podríamos usar esta herramienta para ajustarnos a una versión más auténtica de nosotros mismos. Sería como actualizar nuestro sistema operativo interno. ¿No sería genial? El arte de mentirnos a nosotros mismos. Es como si tuviéramos un Picasso interno pintando una realidad que nos gusta. No solo mentimos hacia afuera, amigos, también nos protegemos hacia adentro. Es como tener un escudo invisible. Imagina que eres como un superespía que se cree sus propias historias para sobrevivir el día a día. Un James Bond de las emociones, si quieres. Pero, ¿y si esa mentira interna se convierte en una prisión? ¿Estamos dispuestos a enfrentar la realidad sin filtros o nos quedaremos en nuestra burbuja de autoengaño? A medida que avanzamos, tal vez aprenderemos a equilibrar la autoprotección con la autorrealidad. Seamos honestos, sería un viaje de autodescubrimiento más emocionante que cualquier serie de Netflix. Finalmente, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo desenmascaramos el autoengaño para vivir una vida más auténtica? Quizás el primer paso es admitir que todos tenemos un pequeño mentiroso dentro de nosotros. ¿No suena divertido? Podríamos pensar en esto como en una película épica donde el héroe, que somos nosotros, enfrenta al villano, que también somos nosotros. ¡Qué lío! El desafío es monumental, pero el premio es vivir una vida más auténtica y genuina. ¿Quién no querría eso? Entonces, si el autoengaño es esa máscara silenciosa que nos ponemos para no rompernos por dentro, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Queremos realmente quitárnosla? Porque aquí viene lo incómodo. La verdad no solo duele cuando la dicen otros. Duele cuando nos obliga a aceptar que estábamos equivocados, que defendimos algo por orgullo, que pertenecimos a un grupo que quizá no tenía razón. El problema no es la mentira. El problema es lo cómoda que resulta. Y justo ahí empieza el siguiente bloque. La comodidad como el verdadero enemigo de la verdad. Si en el bloque anterior hablábamos de quitarnos la máscara del autoengaño, ahora toca ir un paso más allá, porque el verdadero problema no es mentir, es lo cómoda que resulta la coherencia interna.
La verdad es como ese amigo incómodo que te avisa que tienes algo entre los dientes. No lo hace para humillarte, sino para despertarte. Pero, seamos honestos, preferimos la manta, la serie y la ilusión de que todo encaja. El cerebro funciona igual. Prefiere sentirse coherente antes que estar en lo cierto. Y aquí empieza el núcleo del bloque 4, la comodidad como enemigo silencioso de la verdad. Porque cuestionarte duele, pero no cuestionarte te limita. Ahora, imagina esto. Un día te levantas y descubres que todo lo que creías cierto es, en realidad, una serie de mentiras bien maquilladas. Suena como un episodio de Black Mirror, ¿verdad? Pero aquí está el truco. Nuestro cerebro, ese pequeño tramposo, prefiere la coherencia interna a la precisión externa. Es como preferir una hamburguesa grasienta rápida en lugar de una ensalada nutritiva. A veces, la verdad requiere que nos pongamos incómodos, que cuestionemos todo, incluso a nosotros mismos. Pero claro, hay un contraargumento aquí. Algunos podrían decir, ¿por qué complicarnos la vida? Y honestamente, tienen un punto. Vivir en la ignorancia puede ser como vivir en un constante estado de vacaciones, sin preocupaciones. Pero, ¿a qué costo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la profundidad por la comodidad superficial? Así que, amigos, la próxima vez que se enfrenten a una verdad incómoda, recuerden, no se trata solo de estar en lo correcto, sino de crecer. La verdad nos desafía, como un buen entrenador personal que no acepta excusas. Nos empuja a ser mejores, más conscientes, más humanos, y eso, mis amigos, es el verdadero poder de la verdad. ¿Alguna vez has sentido que tu cerebro está en modo avión? Bueno, eso pasa porque, la verdad, a veces exige una cosa llamada disciplina mental, y sí, sé que suena a una clase aburrida de yoga, pero es más como ser un Jedi mental, entrenando para usar la fuerza de la lógica y el razonamiento. Déjame contarte una historia. Era un jueves cualquiera, y yo, armado con mi taza de café, decidí enfrentar algunas duras verdades personales. Era como si me estuviera preparando para un viaje al centro de mi mente, un poco como Inception, pero sin Leonardo DiCaprio. Y oh, sorpresa, las revelaciones fueron como esos momentos de epifanía en las películas, donde todo cobra sentido. Por otro lado, muchos podrían argumentar que vivir en la autoilusión es más sencillo, como ponerle un filtro a nuestra realidad. Pero, ¿acaso queremos vivir en un mundo de fantasía permanentemente? Es como elegir vivir en The Truman Show, donde todo es perfecto pero falso. Así que, amigos, mentes despiertas y corazones valientes, la disciplina mental es más que un hábito, es un camino hacia el autodescubrimiento. Y quién sabe, quizás en ese viaje descubras que eres mucho más interesante de lo que pensabas. ¿No es ese el verdadero premio? Hablemos de convicciones. Sí, esas creencias que sostenemos como si fueran la última Coca-Cola en el desierto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si son fortalezas que nos sostienen o cadenas invisibles que nos limitan? Es como ese dilema de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Imagina que tus convicciones son como esos viejos jeans que te niegas a tirar aunque ya no te quedan. Un día decides probártelos y ¡sorpresa! Descubres que no solo te quedan apretados, sino que ya no están de moda. Así pasa con las convicciones. A veces necesitan una actualización. Sin embargo, hay quienes argumentan que cambiar de convicciones es como traicionar tu antigua versión. Pero, ¿no es peor quedarse estancado en un patrón que ya no te representa? Es como seguir usando un teléfono de los 90s cuando ya vivimos en la era de los smartphones. Entonces, la próxima vez que te aferres a una convicción, pregúntate, ¿me está liberando o atrapando? La evolución personal es como una app que se actualiza constantemente para mejorar. No tengas miedo de hacer un update cuando sea necesario. Vamos, atrévete a ser tu mejor versión. Para cerrar, hablemos del futuro y de cómo la verdad juega un papel crucial en él.
Imaginen el futuro como una película de ciencia ficción llena de posibilidades y, sí, de incógnitas. La verdad es nuestra brújula en este viaje hacia lo desconocido. Recuerdo una vez que me perdí en una ciudad nueva sin GPS. Era como ser un explorador del siglo XXI buscando pistas y señales. Y, aunque fue incómodo, descubrir la verdad de mi ubicación me llevó a paisajes que nunca habría visto de otra forma. Lo mismo ocurre con el futuro. La verdad nos guía a destinos sorprendentes. Pero, claro, siempre habrá quienes prefieran seguir las rutas conocidas, como si el mapa de la vida fuera inmutable. Sin embargo, el cambio es la única constante, y la verdad es el motor que impulsa ese cambio. Es como si la verdad fuera el anticongelante que mantiene nuestro motor en marcha, incluso en los días más fríos. Así que no se trata solo de abrazar la verdad como si fuera un eslogan bonito. Se trata de estar dispuesto a pagar el precio emocional que implica. Porque la verdad te incomoda, pero la mentira cómoda te estanca. Ahora bien, y aquí viene la parte interesante, ¿qué pasa cuando mentir no es un acto individual, sino algo que la sociedad entera normaliza? Cuando suavizamos palabras, maquillamos intenciones y convertimos medias verdades en protocolo. Ahí entramos en el terreno del bloque 5, la mentira socialmente aceptada. Antes de seguir, te lanzo algo directo. ¿Prefieres una verdad incómoda o una mentira funcional? Escríbelo en comentarios, de verdad me interesa saberlo. Y si este episodio te está moviendo por dentro, suscríbete, porque lo que viene ahora no es más cómodo, es más profundo. Y ahora entramos en una zona más delicada. No todas las mentiras se esconden en la oscuridad. Algunas llevan traje, protocolo y sonrisa profesional. Hablemos de diplomacia, de marketing, de política, de esas conversaciones donde la verdad completa sería explosiva y la versión suavizada mantiene la paz. No es un cuento de hadas ni un circo de máscaras. Es el terreno donde la honestidad absoluta puede romper relaciones, acuerdos o equilibrios frágiles. Aquí la pregunta no es si se miente. La pregunta es, ¿con qué intención y con qué consecuencias? Porque entre la brutalidad y la manipulación hay una franja gris que casi todos habitamos. La diplomacia es como esa tía que siempre comenta que has crecido mucho cuando sabes que en realidad quiere decir ¿por qué no visitas más a menudo? Un dato curioso. Según un estudio, el 60% de los diplomáticos reconoce que embellece la verdad para evitar conflictos. Pero, un momento, ¿qué pasa con la honestidad brutal? Digamos que un líder mundial decide ser 100% honesto en una cumbre. Podría ser un espectáculo, pero también un desastre diplomático de proporciones bíblicas. Imaginen, sería como lanzar una bomba en una fiesta de té. Y mirando hacia el futuro, ¿podría la inteligencia artificial reemplazar a los diplomáticos humanos con su capacidad de analizar datos sin emoción? Tal vez, pero ¿perderíamos ese toque humano, esa habilidad de leer entre líneas y ofrecer un guiño cómplice? ¿Quién sabe? Tal vez sea el próximo gran reality show. Pasemos ahora al marketing, ese mundo donde la realidad se adorna con purpurina. ¿Alguna vez compraron algo que parecía mágico en el anuncio y luego en casa era tan emocionante como un calcetín perdido? Ah, el poder de la publicidad. Un dato interesante, las empresas gastan miles de millones en crear esa percepción perfecta. Hace poco, una marca de cereales fue multada por exagerar los beneficios de su producto. Vaya sorpresa, resulta que no te dan superpoderes. Contrapunto. La sinceridad en la publicidad también tiene su lugar. Piensen en esas campañas que nos hacen reír con su honestidad brutal. Como cuando una marca de cerveza admite ser una opción decente para el viernes por la noche. ¿Y qué nos depara el futuro? Quizás un marketing más transparente gracias a consumidores más informados. La pregunta es si seremos como esos críticos de cine, siempre buscando fallos, o si podremos disfrutar la magia sin cuestionar cada detalle. A la política donde las promesas son como fuegos artificiales, brillantes al inicio pero desvanecen rápido,
¿Cuántas veces hemos sido testigos de promesas electorales que se esfuman al día siguiente? Un dato para los curiosos: un estudio reveló que el 80% de los votantes sospechan que las promesas políticas son flexibles. Claro, como esos pantalones que prometen ajustarse a cualquier talla. Pero, atención, no toda la política es un juego de espejismos. Hay líderes que intentan ser transparentes, aunque a veces su sinceridad se interpreta como debilidad. Es como si decir la verdad fuera un acto de valentía al estilo de un superhéroe. Futuro político. Veremos una revolución en la honestidad política gracias a las redes sociales, donde cada palabra es analizada en tiempo real. O tal vez, solo tal vez, encontraremos el equilibrio entre realidad y expectativa. El tiempo lo dirá. Finalmente llegamos a las relaciones personales, ese campo minado de pequeñas mentiras blancas. ¿Quién no ha dicho todo bien cuando en realidad quería gritar? Es la diplomacia del día a día. Un dato curioso: según un estudio, las personas dicen una mentira cada 10 minutos en una conversación casual. Imaginen cuántas por día. Pero claro, no todas son malas. Algunas son como ese filtro de Instagram que mejora nuestra realidad. La honestidad total, sin embargo, puede ser como una película de terror para algunas relaciones. ¿Imaginan decir siempre lo que piensan sin filtro? Podría ser una receta para el desastre o para la risa asegurada, dependiendo del contexto. Mirando hacia adelante en un mundo donde la autenticidad es cada vez más valorada, quizás aprendamos a equilibrar la verdad con la empatía. Tal vez el verdadero arte esté en saber cuándo ser honestos y cuándo dejar que la ilusión haga su magia. Y llegamos a un punto incómodo. Vivimos en la era de la posverdad. Una época donde los hechos ya no compiten solo con otros hechos, sino con emociones intensas. Miedo, indignación, euforía. Eso se comparte más rápido que cualquier dato bien verificado. Hoy no gana quien tiene razón. Gana quien activa más sistema nervioso. No es una teoría conspirativa, es neurobiología básica. El cerebro prioriza lo que le impacta, no necesariamente lo que es exacto. Así que la pregunta no es si estamos informados. La pregunta es, ¿qué nos está activando por dentro cuando creemos estar informándonos? Y es que, seamos honestos, una historia que te hace sentir miedo o indignación se comparte más que un dato frío. Como cuando compartes ese meme perfecto que resume tu día aunque no sea exactamente cierto. ¿Qué importa la precisión cuando puedes tener una buena carcajada, verdad? Pero, oye, no todo está perdido. Algunos dirán que los hechos son como el tofu, insípidos pero esenciales. ¿Y si te dijera que podemos darle sabor a esos datos? Imagina que cada dato es una escena de acción en una película de Tarantino. No se trata solo de qué dices, sino de cómo lo haces vibrar. Y pensando en el futuro, la pregunta es, ¿cómo podemos entrenar a nuestro cerebro para priorizar lo relevante sin caer en el drama? Quizás el truco esté en convertirnos en editores de nuestra propia narrativa, como si fuéramos los directores de una serie de Netflix que todos querrían maratonear. Ahora hablemos de la protagonista estrella, la dopamina, esa pequeña traviesa que nos hace compartir historias como si fueran caramelos en Halloween. Es la responsable de que nunca puedas dejar de ver ese video de gatitos haciendo cosas adorables. Y aquí va una historia hipotética. Imagina que estás en una fiesta y alguien empieza un rumor jugoso. ¡Boom! La dopamina hace su magia. Y antes de que te des cuenta, el rumor ya ha dado más vueltas que un hámster en su rueda. Pero aquí viene el contraargumento, y es uno bueno. ¿Qué pasa con nuestra capacidad de pensar críticamente? ¿Podemos realmente confiar en que la dopamina no nos lleve por mal camino, como un GPS viejo que te manda a un callejón sin salida? Mirando hacia el futuro, tenemos que considerar cómo equilibrar el placer inmediato con la verdad duradera. Tal vez sea hora de desarrollar un detector de dopamina, para asegurarnos de que no nos dejamos llevar por el entusiasmo sin fundamento. Pasemos al cortisol, el villano de esta saga de la posverdad. Es el encargado de que te pongas de los nervios cuando lees titulares alarmantes.
Como ese amigo que siempre está exagerando las cosas, el cielo se cae. Supongamos que estás en el metro y alguien empieza a gritar sobre un complot secreto. No importa si es cierto o no, el cortisol ya ha hecho su trabajo. Tu corazón late más rápido que un DJ en una fiesta de Año Nuevo. Pero, ¿y si te dijera que podemos desafiar esta reacción? Claro, el cortisol tiene su papel, pero no tiene por qué ser el director de nuestra obra. Podemos ser críticos y mantener la calma, como un Jedi en medio de una batalla intergaláctica. De cara al futuro podríamos empezar a crear nuestras propias narrativas, donde el cortisol no sea el protagonista, sino un actor secundario. Responder a los desafíos con serenidad podría ser nuestro nuevo superpoder. Finalmente, ¿qué tal si reescribimos el guión de nuestras vidas? La posverdad puede ser la moda actual, pero la autenticidad nunca pasa de moda. Como ese clásico de los Beatles que siempre encuentras en cualquier lista de reproducción. Imagina un mundo donde las historias verdaderas sean tan virales como los chismes. Un lugar donde compartir la verdad sea tan emocionante como descubrir el último giro de tu serie favorita. ¿No sería un cambio refrescante? Claro, algunos dirán que es una tarea hercúlea, pero ¿acaso no son los desafíos lo que nos hacen crecer? Como dijo alguna vez alguien sabio en una película, no es el destino, es el viaje lo que cuenta. Así que, mientras navegamos este océano de titulares incendiarios y emociones amplificadas, no olvidemos algo fundamental: no somos espectadores pasivos. Podemos elegir qué consumimos. Podemos elegir qué compartimos. Podemos elegir qué creemos. Pero hay un paso más incómodo. Porque elegir bien no solo depende de detectar la manipulación externa, sino de revisar nuestra propia intención al decir, yo solo estoy siendo sincero. Y ahí entramos en terreno delicado. En el siguiente bloque vamos a hablar de una línea fina, muy fina entre honestidad y brutalidad. Porque decir la verdad no siempre significa hacerlo bien. Llegamos a la recta final del episodio y aquí es donde el tema se vuelve realmente incómodo. Vamos a hablar de honestidad radical. Porque todos hemos escuchado eso de yo solo digo la verdad. Perfecto, pero cuidado. Ser honesto no es lo mismo que ser cruel. Y entre la sinceridad y usar la verdad como un martillo hay una línea muy fina. La verdad sin empatía no eleva, golpea. No construye, humilla. Y sí, soltar una verdad sin tacto puede ser tan inoportuno como arruinar el final de una película en la primera cita. Técnicamente es verdad, estratégicamente es un desastre. En estos últimos bloques vamos a unir las piezas. Cómo integrar verdad y empatía y cómo practicar una honestidad que no sea ni máscara ni arma, sino madurez. Imagina que tu amigo acaba de pedir tu opinión sobre su nuevo corte de pelo, que parece más un nido de pájaros que un peinado. La anécdota aquí, decirle que parece un cactus andante no es exactamente lo mismo que ser honesto. Puedes decirle la verdad sin destruir su autoestima, métele un poco de empatía, hombre. Ahora, sé que algunos dirán, pero la verdad duele. Y sí, a veces lo hace, pero la verdadera madurez está en integrar la verdad con la empatía, porque si no, ¿qué somos? ¿Un robot lanzador de verdades? La realidad es más compleja, como mezclar un cóctel perfecto. Un poco de verdad, un poco de empatía, y voilà, tienes una relación más saludable. Al final del día, amigos, tenemos que recordar que ser honestos es un arte, no una ciencia exacta. Así que la próxima vez que alguien te pida tu opinión, recuerda, no tienes que ser brutal para ser honesto. Y con eso vamos al siguiente segmento. Ahora, cambiemos de marcha y hablemos de la práctica de la verdad. No se trata de ser obsesivamente preciso, como intentar cortar un pastel en partes exactamente iguales. No. Se trata de reconocer que todos tenemos sesgos, creencias arraigadas y a veces necesitamos una corrección de rumbo. Es como ajustar el GPS cuando te lleva por un camino equivocado. Déjenme contarles una historia. Una vez pensé que sabía todo sobre música rock.
Luego, un amigo me mostró una banda que nunca había escuchado y mi mundo cambió. Aceptar que no sabía todo me abrió a nuevas experiencias. Y eso es lo que la práctica de la verdad significa, estar dispuesto a revisar y ajustar nuestras creencias. Algunos podrían preguntarse, ¿pero no es incómodo cuestionar nuestras creencias? Pues claro que lo es. Pero sin tolerar la incertidumbre nos quedamos estancados como un coche sin gasolina en medio de la nada. La verdad no es un trofeo para colgar en la pared, es un proceso continuo, como un río que nunca deja de fluir. Así que, amigos, la próxima vez que sientan que tienen todas las respuestas, deténganse y piensen, ¿estoy realmente abierto a cambiar de opinión? Porque, honestamente, esa es la verdadera práctica de la verdad. Y con eso vamos a nuestro próximo tema. Pasemos a algo un poco más filosófico, el equilibrio entre la empatía y la verdad. Es como caminar por una cuerda floja, pero en lugar de caer en un abismo, caes en una discusión familiar incómoda. La empatía sin verdad es complicidad. Es como ver a tu amigo salir con el paraguas roto y no decirle nada. En una ocasión, tuve que decirle a un colega que su presentación tenía más agujeros que un queso suizo, pero lo hice con cuidado, con empatía, y adivinen qué, la próxima vez lo hizo mucho mejor. Así que la verdad es que la verdad por sí sola no es suficiente, necesita una dosis de empatía para ser efectiva. Ahora, algunos podrían argumentar, ¿pero no es más fácil solo decir la verdad y ya? Bueno, sí, es más fácil, como pedir pizza en lugar de cocinar, pero ¿dónde está el crecimiento en eso? El verdadero desafío es encontrar ese equilibrio, como hacer malabares con bolas de fuego. Así que, a medida que avanzamos, pensemos en cómo podemos ser tanto honestos como empáticos, porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Y ahora vamos al último segmento de hoy. Finalmente, hablemos de la evolución de la honestidad en nuestras vidas. Pensemos en la honestidad como un Pokémon que evoluciona con el tiempo. No es estática, crece con nosotros. Lo que era honesto para nosotros a los 15 probablemente no lo es ahora, y eso está bien. Una vez le dije a mi abuela que su sopa era la mejor del mundo. Quizás no lo era, pero en ese momento era la verdad que ella necesitaba escuchar. La honestidad evoluciona porque nuestras vidas y relaciones cambian. Es como un buen vino, mejora con el tiempo. Algunos podrían decir, la honestidad es la misma siempre. Pero, amigos, la realidad es más como una película de Christopher Nolan, llena de giros y vueltas inesperadas. La honestidad, al igual que nosotros, debe adaptarse y crecer. Y con esto, cerramos este episodio. Recordemos que la honestidad no es un destino, sino un viaje que crece con nosotros. Si te ha resonado, deja tu comentario contándonos qué significa para ti la honestidad hoy. Y no olvides darle like para que más personas se unan a esta conversación. Gracias por escucharnos y ser parte de este camino. Nos vemos en el próximo episodio.